Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, que nos permite conocer más a fondo la oferta de programas, servicios y proyectos que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur. Y desde luego en esta recta final de este 2025 no podíamos quedarnos atrás sin contar un tema bien importante que es casi como el punto de partida de esa conexión con la Cámara de Comercio, y es el tema de la formalización. Y no solamente con la Cámara de Comercio de Aburrasur, sino con todas las cámaras de comercio del país, las 58 que hoy tiene el país. Tiene mucho que ver este tema que hoy estaremos hablando en este espacio de Estrategia TV. Y para hablar de formalización, vamos a enfocarlo desde dos puntos. Desde el tema registral, desde el aspecto registral, y también lo vamos a abordar desde el tema o desde el aspecto de servicios empresariales. Y para ello nos acompaña entonces, por el lado de servicios empresariales, nuestro director de servicios registrales y empresariales, Helber Pérez Betancourt, y nos acompaña también el jefe de servicios registrales y jurídico, Walter Ortiz Montoya, que es quien lidera en este momento también todo este tema registral. Para entrar entonces en materia, les doy la cordial bienvenida. Están muy serios hoy, muy callados. Yo sé que estamos cerrando el año, pero antes tenemos que tener más energía para culminar este año. Yo sí quiero comenzar con Walter, porque finalmente es el que tiene que ver con ese proceso material de hacer el registro, y que hablemos un poquito desde el punto de vista registral, ¿qué es la formalización? Bueno, digamos que más que la formalización, el tema de registrarse en la Cámara de Comercio es darle publicidad a su condición de comerciante, al estar desarrollando una actividad mercantil y querer mostrarle a los terceros que es un comerciante, porque incluso la norma lo define como una presunción, se presume comerciante aquel que está inscrito en una cámara como tal. Pero también hay unas presunciones que es abrir un establecimiento de comercio, denunciarse al público, pero yo creo que es, digamos, enfoquémonos en ese, y es formalizarse o inscribirse en una cámara, es darle publicidad a su condición de que está desarrollando una actividad comercial. O sea que si yo no estoy en cámara, de acuerdo con la ley, yo ya lo acabo de decir también, la presunción, pero si yo no estoy en cámara, no tengo un establecimiento abierto, pero igual soy vendedor, digamos, en línea de productos, ¿la ley no me considera un comerciante? No, o sea, se presume, o sea, porque el hecho de que te denuncies como tal, así no estés inscrito, no tengas establecimiento, es una presunción. Pero si yo quiero decirle a mis clientes, a un banco, a cualquier entidad que soy comerciante, pues ese tercero me va a decir, tráeme un certificado que te acredite como tal, y de ahí nace el certificado de matrícula mercantil que pide una cámara a todos los comerciantes. Bueno, ahorita vamos a profundizar más en este tema, porque nos acompaña Helber Pérez Betancourt, y Helber tiene esa otra faceta de la formalización, que es la que está muy enfocada en el tema empresarial, en el tema de fortalecimiento, en el tema de cercanía con los empresarios. Helber, hablemos un poquito de esa formalización, ¿cuál es el propósito y qué es? Cordial saludo, gracias por la invitación, y cordial saludo pues a todas las personas que nos están viendo. A ver, yo creo que vale la pena poner dos focos o dos miradas sobre el tema. El primero es hablar digamos, en la línea con la norma. Hay un COMPES de emprendimiento, el COMPES 3956, que se generó en el año 2019, donde de manera clara y específica se indica y se da línea sobre la formalización como un evento que es multidimensional y escalable. Es decir, ahí nos dan absolutamente todas las pautas de cómo se debe abordar la formalización para acompañar a un empresario, a un emprendedor en ese proceso que, como lo dije, es multidimensional. Y hay una segunda mirada que es muy importante y que considero necesario abordar, y es la necesidad de la formalización para la estabilidad y el desarrollo económico y social de cualquier país. Yo creo que ahí es importante darle esa mirada a la formalización, porque a partir de esta definición, de ese entendimiento de la formalización, empezamos a encontrar variables que dan desarrollo empresarial, desarrollo económico, desarrollo social a cualquier territorio, y adicionalmente estabilizan, como lo vamos a ver más adelante seguramente, especialmente los sistemas que tienen que ver con la seguridad social
y el sistema pensional. O sea que no necesariamente la formalización está enfocada en las cámaras de comercio. Exactamente, Carlos. La formalización, como lo dijimos de manera multidimensional, tiene que ver con aspectos relacionados con un registro en Cámara de Comercio, como lo acaba de mencionar Walter. La formalización tiene que ver con formalización ante las entidades nacionales y las entidades locales, y también tiene que considerarse la formalización en el sistema laboral. Entonces es una línea, es una cadena que es importante que todas las personas que hoy nos estén viendo tengan la comprensión de todas las responsabilidades, pero también de todos los beneficios que implica un proceso completo de formalización. Bueno, usted tocaba esa multidimensionalidad, pero digamos que en el tema de cámara particularmente hablamos más que de formalización, y tú lo decías al principio, Walter, del tema registral, ¿cierto? De llegar a una cámara de comercio y decir, yo soy comerciante, yo soy empresario, o voy a empezar a hacer mi actividad y yo quiero registrarme en la cámara. ¿Cómo es realmente ese proceso para la Cámara de Comercio de Urrasur? Es decir, yo llego como empresario, no sé qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que la Cámara hace en primer momento cuando yo llego a una institución como la Cámara de Comercio. Listo. Dentro de nuestras funciones, obviamente delegadas por el Estado, porque los registros públicos son delegados por el Estado por la ley, en ley. Digamos, ese comerciante que quiere inscribirse, digamos, él tiene, o sea, él no sabe si como persona natural, si como sociedad. Y es en la Cámara de Comercio donde de pronto con nuestros asesores de emprendimiento, donde logramos como que él entienda más o menos qué es lo que necesita. Obviamente, a través de la Cámara no solamente va a encontrar un servicio del registro, digamos el día a día, sino también un servicio de profesionales que conocen del tema empresarial y lo pueden pues como ayudar a elegir la mejor opción, ¿cierto? La mejor opción puede ser que él diga, no, como persona natural, con un establecimiento, o él diga, no, es que somos varias personas, yo necesito inscribirme como sociedad, o mi negocio ya implica crear una sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que desde Cámara, el servicio es asesórate con nosotros y toma la mejor decisión para inscribir tu empresa. Muy bien, cuando nos asesoramos, obviamente digamos, también hay varias dimensiones de asesoría, pero una de ellas sin duda es la jurídica, porque es la que principalmente la gente le inquieta, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? En este caso, para la formalización desde el punto de vista jurídico, ¿qué asesoría o qué acompañamiento hace la Cámara de Comercio? No, lo primero es, esa persona está sola en su emprendimiento, porque si está sola, pues normalmente va a hacer un registro como persona natural con establecimiento de comercio. Si son varias personas, entonces se mira diferentes alternativas, sociedad por acciones simplificadas, sociedad limitada, sociedad nómina. O sea, cada forma social pues, es diferente y cada una tiene sus propios requisitos. Simplemente se analiza con ellos cuál es la mejor opción. Muy bien. Pasado este proceso, digamos, jurídico, Helber, y Walter lo mencionaba, hay un tema de asesores que le dicen a la persona, venga, usted se puede formalizar, haga este tema de trámite, que es digamos que todo el tema registral, pero además hay una asesoría para que la gente sepa hacia dónde coger y cuál es la mejor opción para montar empresa. ¿Cómo es ese tema desde el punto de vista empresarial? En la Cámara de Comercio de Urrasur tenemos un modelo de atención, un modelo de servicio en el cual está considerado los siguientes momentos. El emprendedor o grupo de emprendedores, una vez se presenta en la solicitud del servicio y de registrarse, que es de la manera como un emprendedor llega a la Cámara de Comercio, se le hace el primer acompañamiento que ya menciona Walter para que él defina qué tipo, digamos, de si es sociedad o persona natural se va a establecer. A partir de ahí, nosotros lo acompañamos en todo el proceso del emprendimiento. Entonces, ese es un primer momento donde él comprende qué tipo de sociedad o si es persona natural va a establecer. Una vez pasa este momento, ingresa a la ruta de emprendimiento. Eso es muy importante, es fundamental comprenderlo. ¿Qué quiere decir ingresar a esta ruta de emprendimiento? En esa ruta de emprendimiento, esta persona o grupo de personas que tomaron la decisión de formalizarse empiezan a recibir un acompañamiento que es un acompañamiento, lo llamamos nosotros el vestido a la medida. Es como un sastre. ¿Por qué? Porque el emprendedor es el que determina qué necesidades tiene. El emprendedor es el que nos dice,
yo quisiera que ustedes me ayuden a definir toda mi situación tributaria, porque no conozco. Yo quisiera que me ayuden a mejorar mis condiciones del modelo de negocio, porque no lo tengo muy claro. Yo quisiera que me ayuden a definir mi modelo de marketing, porque no lo tengo muy claro. Entonces, a partir de ahí, él ingresa a esa ruta y nosotros, a través de un equipo de expertos, le vamos indicando, lo vamos guiando, y él mismo es el que por demanda nos va diciendo qué otras necesidades tienen, y en ese momento ya el empresario emprendedor entra en esa ruta de atención de primer momento de la Cámara de Comercio de Aburrasur. A partir de ahí es la persona la que, digamos, va llevando su propio proceso y desde luego ingresa también a una ruta de agenda académica que le permite también ir fortaleciendo habilidades específicas dependiendo de lo que él necesite. Muy bien. Walter, normalmente una persona llega por alguna razón específica a la Cámara a formalizarse, es decir, ¿hay algún tipo de presión externa que lo lleva o es necesariamente el compromiso de la persona de decir, no, yo quiero hacer todo legal y yo prefiero ir a la Cámara a registrarme y cumplir todos los requisitos que hay que hacerlo? De acuerdo con la experiencia de estos años que usted ha estado al frente del área en la Cámara y que ha estado pues también en el área jurídica, ¿cómo ha sido esa experiencia con los empresarios, con los emprendedores que llegan a la Cámara? Bueno, entonces yo creo que pueden ser de dos cosas, dos opciones. La primera es voluntario, pues la persona que conoce, que debe darle publicidad a su condición de comerciante, pero también la ley dice que una persona que ejerce el comercio pues debe inscribirse. Entonces, como la ley lo dice y como es una obligación de ese comerciante, como digamos los municipios deben controlar su territorio, entonces hay varias entidades que pueden hacer visitas donde estos comerciantes están desarrollando su actividad. Digamos, policía, algún control adicional de los municipios. Y si yo me acredito como comerciante, lo primero que me van a decir es, muéstrame su registro mercantil o que estás inscrito en la Cámara. Entonces, de ahí surge esa necesidad para esa persona que viene desarrollando su actividad X días y simplemente se dirige a la Cámara a inscribirse, ¿cierto? Entonces, son dos momentos. El que, digamos, en algún momento escuchó que era necesario, que era un tema de darle publicidad, que en una forma de acceder a programas, y otro que simplemente producto de una, digamos, una obligación, porque termina viéndolo como una obligación, simplemente se acerca a la Cámara a matricularse como comerciante. Porque en medio de sus negociaciones con proveedores y clientes le exigen también esa formalización. También, porque no solamente es el municipio que me dicen, pues para no cerrarte tu establecimiento desacreditar X condiciones, sino también estando negociando, también te dicen, venga, usted es comerciante, listo, acredíteme. No solamente que tráigame su registro técnico tributario y tráigame también que eres comerciante con un certificado de la Cámara de Comercio. Muy bien. Walter toca un tema sensible porque obviamente muchas veces los empresarios lo hacen de manera casi que obligatoria porque sienten la presión del mercado para hacerlo. Helber, si un empresario no quiere formalizarse de entrada porque está experimentando, porque es emprendedor, porque no sabe si el negocio va a funcionar, ¿la Cámara qué le recomiendan a esos casos? Es decir, me imagino que más de uno llega en esa situación y la Cámara está obligada a presionarlo, a decirle, no, es que se formaliza sí o sí, o cómo maneja estos casos la Cámara de Comercio. A ver, digamos desde el punto de vista normativo, no existe una ley que obligue a la Cámara de Comercio a obligar o a trasladar esa obligación al comerciante, ¿de acuerdo? Porque recordemos que una inscripción en Cámara de Comercio representa una obligación de un pago de una tasa contributiva, no de un impuesto. Ahí nace una gran diferencia. Quienes tienen la obligación o quienes pueden trasladar la obligación son las entidades municipales a través de los requisitos de inscripción como comerciante para tributar el impuesto de industria y comercio. La Cámara de Comercio, digamos ahí, lo que hace permanentemente es desarrollar jornadas pedagógicas, jornadas de sensibilización, donde le explique al comerciante la importancia de estar formalizado. Y lo hacemos de manera conjunta con las alcaldías municipales. Nosotros a través de este mecanismo les ayudamos a que ellos reconozcan, identifiquen las obligaciones, conozcan los beneficios, entiendan la responsabilidad social tan grande que tiene de estar formalizado. Claro. Es que esa responsabilidad va más allá de simplemente tener un certificado para hacer negocios.
formalizarse, implica, por ejemplo, que ese comerciante empiece a tener una responsabilidad tributaria con el municipio. Y este impuesto para el municipio representa quizá el impuesto más alto o el ingreso más alto en la mayoría de municipios. Adicionalmente, el formalizarse también permite que se haga la ruta de formalización laboral, que al hacer formalización laboral, que es un tema tan delicado y que en este momento hay tanta discusión en Colombia sobre la informalidad laboral, es un tema que fortalece el sistema de pensión y fortalece el sistema de seguridad social, que son dos temas bastante densos, bastante complejos, pero que la formalización tiene como responsabilidad aportar al beneficio global, de tal manera que estos sistemas sean estables, que estos sistemas permitan desarrollar todo lo que está previsto en la ley. ¿Hay alguna recomendación de la Cámara de Comercio en cuanto a los tiempos o en la ley, si Walter lo tiene también, que en los tiempos que diga yo arranqué mi actividad y tengo que formalizarlo inmediatamente, o tengo 2, 3 días, o tengo 1 mes, 2 meses? Mire, en ninguna parte está de manera explícita, donde se indique pues le entrego 1 mes, 15 días o 20 días. Uno ve ciertas prácticas. Por ejemplo, a veces el municipio X visita al comerciante y le dice, ¿usted cuánto lleva aquí en este comercio sin formalizar? Ah, yo llevo 15 días. Bueno, señor, en 2 meses, le doy un plazo de 2 meses para que esté formalizado. Puede que otro municipio le diga, usted tiene 20 días para que se formalice, ¿de acuerdo? Pero hay algo que uno sí observa en el comerciante, pero esto es más por observación, no es ni una recomendación ni tampoco una ley. El comerciante suele empezar a probar su emprendimiento y va mirando si tiene una consolidación, y al cabo de los meses toma la decisión, ¿cierto? Salvo que en ese momento ya tenga la obligación por algún tema de, digamos, de seguimiento de una entidad local que específicamente le dice que le da un plazo para formalizarse. Ok, estamos hablando de formalización en este espacio de la Cámara de Comercio de Aburrasur, denominado Estrategia TV. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Muy bien, y continuamos con Estrategia TV hablando de la formalización y específicamente en el Aburrasur. Walter, hablemos un poquito de cómo es ese proceso, o sea, qué tan complejo es, porque muchas veces la gente dice, no, para ir a la cámara, averiguar qué es lo que tengo que hacer, mínimo hay colas, mínimo hay filas, un montón de requisitos para cumplir. Yo prefiero quedarme aquí en el ostracismo y empezar a trabajar a ver qué pasa. ¿Cómo es ese proceso de formalización? Yo sé que lo hay para personas naturales y para personas jurídicas, pero así a grandes rasgos, hablemos un poquito de ese proceso. Bueno, lo primero que debe hacer ese nuevo comerciante, es identificar a cuál Cámara de Comercio se va a inscribir, o sea, en cuál cámara, porque son 58 cámaras de comercio a nivel nacional, 5 en Antioquia, pero la Cámara de Comercio de Aburrasur tiene competencia en 5 municipios: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Entonces, si ese comerciante se encuentra dentro de estos municipios, es a esta cámara donde se debe dirigir. Obviamente, a nivel nacional, las cámaras tenemos algo que se llama el RUES, Registro Único Empresarial y Social, que permite que en cualquier cámara de comercio a nivel nacional yo pueda llevar documentos para otra cámara. Entonces, lo primero, él identificó cuál es su cámara de comercio, cuál es la que le va a otorgar. Yo quiero hacer una pausa ahí, porque es que es muy común uno escuchar muchas veces a los emprendedores que dicen, ah, no, es que sabe que yo me di cuenta que la Cámara de Comercio de Aburrasur tiene programas muy buenos para los empresarios, yo me voy a matricular allá, yo me voy a registrar allá, pero no se puede registrar donde quiera. Pues es decir, sí puede, pero tiene que tener algo específico, que es una dirección en ese sitio. Más que la dirección es donde está, digamos, sus negocios. O sea, si mis negocios se encuentran en el municipio de Itagüí, pues la Cámara de Comercio competente es Aburrasur, ¿cierto? Pero si yo soy emprendedor y apenas lo voy a montar, yo digo, yo quiero irme para Envigado, yo estoy en Medellín, pero yo quiero montar mi negocio en Envigado. No lo puedo hacer. Pero exactamente, porque si su actividad es netamente en Medellín, pues tendría que ser la Cámara de Comercio de Medellín la que lo inscribiera. Porque si yo lo que miro es dónde estoy ubicado. Mi negocio, no, yo mi negocio lo abría en el municipio de Itagüí, en el municipio de Sabaneta. Entonces,
será O sea, Aburrasur. donde yo la lo quiera competencia. proyectar, ahí es donde me tengo que registrar y mirar a qué cámara pertenece. Eso. No quiere decir que ese comerciante a futuro no pueda abrir nuevos negocios en otra cámara o en otro municipio. No hablemos tanto de cámara, sino en otro municipio. Resulta que estoy en Envigado o en Itagüí y deseo abrir un establecimiento de comercio, otro negocio, en Cali o en Medellín o en Bello. Entonces también debo inscribirlo en la cámara. Ahorita hablamos un poquito de ese tema porque ibas a empezar a hablar, entonces listo. Una vez ya identifico el municipio o el lugar de donde me voy a radicar, ¿qué sigue en ese proceso de registro? Listo, entonces ya identifiqué, me dirijo a la cámara. Digamos que la cámara puede prestar el servicio de diferentes opciones. De manera presencial en cualquiera de nuestras sedes, tenemos sedes en nuestros 5 municipios, pero también lo puede hacer en línea a través de nuestra página web www.csas.org.co. O también nos puede llamar a nosotros, 444-2344, nuestra línea institucional. Entonces, mira que son 3 opciones, presencial, virtual o de manera telefónica para irlos orientando. ¿Qué necesito? Tener documento de identidad, ¿cierto? Con mi documento de identidad me voy para, por ejemplo, la sede y allá pues simplemente nos van a facilitar unos formularios para su diligenciamiento. Si esa persona nunca ha sacado en su vida registro único tributario, pues acá le facilitaremos un formato para informar las responsabilidades tributarias como comerciante, para tener NIT, para tener registro único tributario, y simplemente sería formulario, pagar la tasa correspondiente, de acuerdo pues a los activos que nos esté informando, y sobre eso nosotros generaríamos la matrícula. Y ese comerciante, eso sí, súper importante, debe tener muy presente que anualmente debe renovar esa matrícula entre el 1 de enero al 31 de marzo, de manera presencial o de manera virtual. Muy bien. Súper importante. Esa es persona natural, ¿cierto? Más o menos a grandes rasgos. Ahorita me cuenta el de persona jurídica, porque yo sé que es un poquito más complejo, porque Helber hablaba ahorita de ese ciclo de la formalización o de toda esa multidimensionalidad que tiene la formalización y mencionaba el COMPES del 2019, que es el 3956. Hablemos un poquito de ese ciclo, Helber. ¿Cómo está enfocado y estructurado ese ciclo de la formalización? Mira, el COMPES 3956 indica 5 dimensiones para la formalización. Esas 5 dimensiones tienen un propósito muy, muy claro. Y ahí es donde aparece el rol muy trascendental de las cámaras de comercio. El COMPES indica que la formalización debe ir llevando unos procesos para garantizar que el comerciante o empresario efectivamente va mejorando sus condiciones. O sea, no se tiene previsto que el comerciante simplemente se registre y quede ya listo para el mundo y no lo acompañemos. Nosotros siempre hacemos un símil como con un bebé, ¿cierto? Un bebé nace y hay que estar aplicando unas vacunas, hay que ir dosificando unos tipos de alimentos. Y lo mismo en ese símil buscamos hacer con el empresario comerciante. Entonces, en primera instancia, una vez el comerciante se registra en la Cámara de Comercio, el comerciante, en lo que se reconoce como la inscripción básica, cumple con 3 requisitos. El primero, se registra en la Cámara de Comercio, que corresponde. El segundo, se registra en el Registro Único Tributario, que es ante la DIAN, que lo pasa ante la Cámara de Comercio o en la DIAN, y se registra ante el municipio donde desarrolla la actividad comercial para tener la obligación y la responsabilidad del registro del impuesto de industria y comercio. Con esos 3 documentos, el comerciante normalmente siente que ya queda formalizado y efectivamente así es, o sea, ya cumple con los requisitos. Pero es muy importante que el comerciante comprenda que ahí comienza otras actividades. Y aparece el rol de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Aburrasur le dice al comerciante, en ese momento, aquí estoy, soy quien te va a acompañar en el proceso, soy quien te va a ir llevando de la mano si así lo decidís, y aparecemos en un segundo momento. Ese segundo momento es decirle, señor comerciante, dependiendo de sus tipos de actividades económicas, usted tiene otras responsabilidades técnicas que debe cumplir para que ese proceso de formalización se empiece de manera gradual a dar. Unas que son las más comunes y típicas es que, por ejemplo, si el comerciante está desarrollando una actividad económica relacionada con la venta de alimentos,
pues hay que ayudarle para que ese comerciante cumpla con los requisitos de salud que exige el municipio correspondiente. Si ese comerciante va a producir, por ejemplo, alimentos para el consumo humano de manera masiva, pues hay que ayudarle para que obtenga su registro de INVIMA. Si ese comerciante va a desarrollar actividades relacionadas, por ejemplo, con la belleza, pero donde hay intervención del cuerpo, donde hay, digamos, hay métodos un poquito más invasivos, hay que ayudarle para que acceda al certificado de la Secretaría de Salud, de la Seccional de Salud de Antioquia. Y sucesivamente, pues no voy a colocar todos los ejemplos, pero ahí el comerciante necesita mucho acompañamiento. Elber, ¿y ese acompañamiento lo hacen una vez está registrado o la persona por lo general cuestiona todo lo que tiene que hacer antes de, como para decir, no, eso es demasiado requisito, yo mejor no me meto? La Cámara de Comercio de Aburrasur cuenta con los dos servicios. Nosotros, como responsabilidad, cuando una persona viene a las primeras consultas de emprendimiento y empieza estas preguntas, puede que decida no registrarse todavía, porque dice, no, mi negocio apenas lo va a arrancar, quiero evaluar. Y en ese momento la Cámara también lo puede acompañar. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de acompañar emprendedores sin registrarse, sin formalizarse, y emprendedores ya registrados y formalizados. Entonces, aplica, Carlos, en ambos casos. Claro que sí. Bueno, listo. Entonces llegamos hasta el momento en que INVIMA, Salud, Secretaría de Sección de Salud de Antioquia y otros requisitos, porque repito, son muchos. Digamos que los más sensibles para poder arrancar a funcionar. Dependiendo del tipo de negocio. Dependiendo del tipo de negocio, listo. Una persona natural, me imagino que no tiene todas estas exigencias, dependiendo del tipo de negocio. O sea, por ejemplo, es muy común a veces, y esto es una recomendación para quienes lo estén viendo y estén emprendiendo, vayan a emprender. A veces, por ejemplo, una persona arrienda un local y arrienda el local, lo toma 6 meses o 1 año con su sueño del emprendimiento. Arrienda el local y cuando llega a la Cámara de Comercio del Registro nos cuenta que en ese local va a desarrollar una actividad de venta de licor para consumo y con algo de rumbita. Un ejemplo típico. Una licorera pero con cierto sentido de música y probablemente de ron. Y cuando se empiezan a revisar los requisitos, empiezan a acompañarlo, a veces se nos ha dado que el comerciante nos dice el requisito del permiso de uso de suelos, que es un requisito técnico, que lo entrega la Secretaría de Planeación de cada municipio, porque depende del POT del municipio, me dijeron que ya no puedo tener ese negocio. Entonces es muy lamentable, porque a veces perdés hasta 6 meses de arriendo, ¿qué haces con ese local? Y eso es una situación que es más común de lo que creemos. Claro. Porque en ese lugar de pronto donde montar ese negocio no está permitido por plan de ordenamiento territorial del municipio tener negocios de las características. Entonces es muy importante que se acerquen, que consulten. Hay unas actividades que son sensibles, o que son más sensibles que otras, y que requieren la consulta de toda esa normatividad para que no cometan ese tipo de errores. O sea, busquen a este tipo de instituciones como la Cámara de Comercio de Aburrasur, que podemos ayudarles, tenemos la información para ayudarles, y es parte de nuestra misión y nuestra vocación. Usos del suelo, mencionaba Helber los usos del suelo, ¿es parte de los requisitos para el registro? No, digamos que el comerciante cuando viene a inscribirse a la Cámara de Comercio, en principio no es un documento que tenga que exhibir. O sea, el certificado de uso de suelo que expide las autoridades municipales es una recomendación dependiendo de la actividad. O sea, es una recomendación para ese comerciante, justamente por lo que mencionaba Helber. Es posible que en ese sitio que yo elegí yo no pueda tener ese tipo de negocio. Entonces, un certificado de uso de suelo, antes de abrir, antes de adecuar un espacio, me serviría a mí pues, para evitar esa inversión. Pero no es un requisito. Donde sí existe una obligación de Cámara para controlar o solicitar un uso de suelo, cuando hay actividades que para el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana hablan ellos de actividades de alto impacto, cuando venta y consumo de licor dentro del establecimiento o prestación de servicios sexuales. Cuando este tipo de actividades las tienen los comerciantes y van a hacer algunos cambios, llámese dirección, incluirlas o cambiar el nombre de sus negocios, tienen que traer ese certificado de uso de suelos. Y la Cámara, si ese uso de suelos no está, digamos, aprobado, no puede, digamos, agregar la actividad, cambiarles el nombre o cambiarles la dirección. Es el único momento en el cual la Cámara puede hoy en día solicitar un certificado de uso de suelos. Lo otro es más por prevención.
Walter, y cuando yo me acerco a la cámara, muchas veces me registro y la gente se va tranquila y a los días aparece poniendo la queja porque le llegó un cobro del municipio, ¿cierto? Y eso pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente llega que de repente me dice, no, es que mira lo que me llegó del municipio y vos, ¿por qué si yo no he ido ni siquiera al municipio a hacer nada? Contémosle un poquito a la gente por qué. Bueno, o sea, hay que tener presente algo, o sea, cada municipio es diferente, Claro. Las relaciones con las cámaras son diferentes. Existen algunos municipios que digamos que la información la cámara se la traslada inmediatamente, ese comerciante nuevo se inscribe. Entonces desde ahí, digamos, ellos ya tienen una fecha cierta de su actividad. La otra es que ellos simplemente hacen visitas dentro pues, de su territorio y establecen las fechas de cobro para industria y comercio. Pero todo surge de ahí, o sea, desde el mismo momento del registro es publicidad para todos, o sea, para el cliente, para el banco, para el municipio, para la DIAN, para todos. O sea, si yo quiero saber, ¿usted de cuándo está desarrollando la actividad? Yo miro un certificado de cámara y, es que usted se inscribió el 11 de junio del año 2025, entonces desde ahí te puedo estar cobrando el impuesto de industria. O sea, hay trazabilidad entre el municipio y la Cámara de Comercio en todo el tema informativo. Exactamente, Exacto. es un tema o sea, digamos que del registro como tal, de la información que queda en el registro. Bueno, Walter, y ahorita sí cuéntenos un poquito cuáles son esos requisitos cuando no soy una persona natural, sino que yo tengo un grupo de amigos para montar una empresa y quiero hacer el registro. Yo sé que depende de muchas cosas, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son esos requisitos? Listo, entonces lo primero es ¿por qué crear una sociedad? O sea, porque entonces no inscribirme como persona natural si yo apenas estoy empezando y estoy ensayando. Entonces yo digo, no, pero es que somos varios, no somos nosotros tres, ¿por qué no miramos una forma jurídica? O sea, me dijeron que había unas formas jurídicas que podían servir. Entonces, ¿por qué elige una forma jurídica a esos comerciantes? Cada forma jurídica, eso es una ficción legal, o sea, la personería que le da la ley a la sociedad es una ficción legal, o sea, le da derechos y obligaciones como a nosotros mismos. Entonces, que le da un nombre, un domicilio, un patrimonio, unas obligaciones, unas responsabilidades. ¿Cuándo elige el comerciante una forma jurídica? O es lo que uno más ve, digamos, en el día a día, es cuál implica menor responsabilidad cuando, digamos, ya está en el ejercicio como tal de la compañía. Entonces, por eso actualmente la gente crea mucha sociedad por acciones simplificadas, porque ahí la ley dice que mi responsabilidad es hasta el monte de mis aportes. Resulta que ese comerciante dice, yo solamente quiero, digamos, invertir en este negocio 100 millones de pesos. Yo no quiero invertir nada más. Entonces, esa es mi inversión en el negocio y sobre esos 100 millones de pesos, pues la sociedad empezará a trabajar. Y lo mismo deciden los otros socios, este quiere invertir 50, este 20, este 10. Entonces, eso es lo que conforma el patrimonio de esa sociedad. Y hasta ahí responden esos accionistas. Esa es, digamos, la principal razón por las cuales eligen una u otra sociedad, ¿cierto? Porque hay sociedades, por ejemplo, que dicen que son solidariamente responsables de todo. Por ejemplo, una sociedad colectiva. Y cuando uno dice responsablemente solidaria en todo es porque si la sociedad no tiene con qué pagar, tengo que pagar yo. Entonces, por eso, si uno le pregunta a la persona natural, ¿cómo es tu responsabilidad? La persona natural debe entender que cuando actúa como persona natural, la responsabilidad es sobre todo. Todo lo que haga en sus negocios responde con todo su patrimonio. Listo, entonces decidí crear la sociedad. Entonces, lo primero es crear las reglas para la sociedad. Obviamente, uno consigue muchos modelos, la Cámara facilita modelos, pero lo importante es que esos accionistas o esos socios, digamos, establecen sus propias reglas para que cuando cree la forma jurídica, pues no tenga ningún inconveniente. Ya es definir pues que un nombre, el domicilio donde van a estar ubicados, cómo van a estar los capitales, quiénes van a ser los representantes legales, ¿cierto? Y licenciar pues unos formatos adicionales. Pero digamos que lo que de pronto puede variar más es la creación de esos estatutos, que son las reglas propias de la sociedad. Bueno, él menciona algo bien importante y es ese trabajo conjunto para formar una sociedad que no es sencilla y uno dice, listo, entonces aquí termina el proceso y el empresario o el grupo de empresarios que se constituyeron se van tranquilitos, arrancan su actividad o continúan si ya habían iniciado y empiezan a trabajar. ¿Ahí lo suelta la Cámara o qué pasa ahí en ese momento? Porque muchas veces la gente dice, no, es que la Cámara no me sirve sino para pagar cada año el registro o para hacer la renovación,
porque yo no siento que la cámara me sirva para nada después de ese momento en el que yo fui. Es más, yo fui solo en ese momento y yo no he vuelto a la cámara desde entonces y llevo 3, 4 años haciendo mi actividad. Ahí es importante, Carlos, entonces, devolvernos un poquito en un concepto que había mencionado previamente cuando hablamos de tasa contributiva. Ajá. ¿Qué es la tasa contributiva? La tasa contributiva es un valor que está establecido en una norma, una ley, que una persona o un empresario debe pagar. Y es una obligación. O sea, entra, no es un impuesto lo que cobran No es un las impuesto. Entonces, cuando se paga la tasa contributiva, por definición, dice la tasa contributiva es un valor que después de prestar el servicio se debe devolver en beneficios para quien lo paga. Así está discriminado, así está determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que las cámaras de comercio, en este caso hablemos de Cámara de Comercio de Urrasur, tiene una responsabilidad gigante, que es los servicios que prestan de registro, de actualización, de renovación, tienen un costo que es tasa contributiva, se recaudan, se presta el servicio registral de manera eficiente, de manera austera, y los excedentes están determinados para reinvertir en servicios empresariales. Esa es, digamos, la regla general. A partir de esa definición, nosotros tenemos entonces el modelo de atención donde a cada emprendedor o empresario que inicia una empresa o que ya lleva con ella muchos años, le estamos diciendo, la Cámara de Comercio de Urrasur es esa entidad que te acompaña, esa entidad que te va a ayudar a que tu negocio sea mejor, tenga mejores condiciones, pueda competir en el mercado. Y ahí aparece toda una ruta de atención. La ruta de atención tiene una agenda académica de formación, tiene asesorías individuales, tiene consultorías en sitio, tiene programas especializados para transformar los negocios. En fin, ya dependiendo del tipo de negocio, del momento de vida del negocio, es el empresario y el emprendedor el que va demandando el servicio. Es muy importante contarles que hoy estamos cerrando un año en el que el 30% de todos los empresarios registrados en Cámara de Comercio de Urrasur hace uso de los servicios que estamos mencionando. Los estamos masificando de manera importante. Solo el 30%. Solo el 30%, pero es una cifra importantísima, importantísima porque las mediciones que empezamos a hacer hace 2, 3 años nos daban números por debajo. Y estamos en un trabajo muy importante de contarles en espacios como estos que los usen, o sea, que usen nuestros servicios, que comprendan el beneficio de pagar una tasa contributiva. Porque todos los servicios son gratuitos. Estamos hablando de todo nuestro paquete de programas, que son cerca de 43 programas, todos 100% gratuitos, vía devolución de tasa contributiva. Muy bien, Helber menciona algo muy importante y es que definitivamente los empresarios, usted que nos está viendo, usted señor comerciante, tiene en sus manos el poder de exigirle a la Cámara de Comercio que lo prepare de la mejor manera para estar en el mercado. Así que usted no puede desconectarse de esa posibilidad y Helber lo hacía muy claro. Es una tasa contributiva y usted tiene que aprovechar. Vamos con un corte comercial, y ya regresamos para hablar más en Estrategia TV de la formalización. Muy bien, venimos entonces hablando de formalización en este espacio institucional de la Cámara de Comercio de Urrasur, denominado Estrategia TV, un espacio que hemos llevado durante todo el año conociendo más a fondo la oferta de programas, servicios y proyectos que la Cámara lidera y conociendo cómo usted, como empresario y comerciante, puede hacer parte de toda esta oferta, porque finalmente es nuestro propósito, es el propósito de la Cámara de Comercio tenerlos a ustedes más cercanos, que conecten con nosotros y que vean en su día a día a un apoyo fundamental como lo es la Cámara de Comercio de Urrasur. Siguiendo en esta conversación con el tema de formalización, Walter, ya describimos lo que pasaba con las personas naturales, con las personas jurídicas, pero listo, yo salí de la Cámara, ya estoy registrado, ya voy y reclamo mi Cámara, porque así lo denomina la gente, al certificado de existencia y representación legal. ¿Qué sigue después de ese momento? Es decir, yo ya puedo estar tranquilo por lo menos por un año. Sí, entonces lo primero es el tema de la obligación pues, legal de renovar, de acreditar nuevamente mi condición de comerciante, y ese proceso lo debo hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año. Ya la otra es que puede cambiar dentro de mi actividad. O sea, por ejemplo, yo tenía, no sé, una venta de productos cosméticos, pero ya quiero vender productos de papelería, entonces
debo hacer una actualización de mi información y debo acercarme a la cámara a hacerlo. Pero también decidí arrendar mi negocio, pues quiero darle publicidad a ese arrendamiento de mi negocio, también lo inscribo, pero en algún momento me resultó un negocio y decidí vender mi establecimiento de comercio, entonces debo inscribirlo en la Cámara de Comercio. O sea, es importante que todas las modificaciones que tengan relación con mi actividad como comerciante, llámese teléfono, dirección, cambios de propiedad, direcciones, teléfonos, pues simplemente se lo reporte a la Cámara. Obviamente, lo mismo va a ocurrir con las sociedades comerciales. Resulta que el representante legal ya no puede seguir siendo, entonces debo inscribir esa modificación en el registro para que los terceros las puedan conocer. Resulta que la sociedad ya no está ubicada en Itagüí, sino que se trasladó para Envigado o para Sabaneta, entonces debo inscribirlo. O sea, eso es básicamente acá, o en la Cámara. En Cámara se conoce como una reforma de estatutos, ¿cierto? Entonces, todos los cambios que yo le haga a la información que se encuentre a Cámara no es dejarlos allí internamente, sino que le tengo que dar publicidad. Y de eso se trata el registro mercantil, de registrar no solamente la matrícula, sino todos aquellos documentos y actos que el comerciante quiere darle publicidad y que la ley incluso dice que hay que darle publicidad. Bueno, Walter, ahí tocas un tema muy sensible y es el tema de la seguridad en la información, ¿cierto? Porque finalmente también sucede que el empresario llega y dice, bueno, yo entrego toda la información a la Cámara de Comercio, ¿yo qué garantías tengo de que mi información está segura, que nadie más tiene acceso a ella, o que finalmente yo, por ejemplo, si soy el dueño de algo, no va a llegar alguien a suplantarme a hacerse el dueño de eso? ¿Cómo maneja la Cámara esta situación? Bueno, entonces, digamos que ahí mezclas, Carlos, dos notas o dos temas, y es el tema de qué es la información del registro. Entonces, es un registro público, entonces digamos que cualquier persona puede conocer la información pues, que reportaste, como el nombre del comerciante, el nombre del establecimiento, la dirección, el correo, porque está en un registro público. ¿Cómo lo haría? Adquiriendo pues, un certificado como tal de ese comerciante. Si yo quiero saber el dato de X sociedad, pues yo adquiero el certificado de existencia de esa sociedad. El certificado es como la cédula del empresario. Exactamente, lo que me acredita que existo, porque digamos que la persona natural pues muestra su documento de identidad. Si se acredita como persona en una sociedad, pues acreditaría a través de un certificado de existencia y representación legal que existe. Básicamente esa es la finalidad de ese certificado. Listo. Entonces, por un lado si es información entonces es privada, no es privada porque hace parte de un registro público. Pero por otro lado está, bueno, yo ya estoy inscrito, yo como me doy cuenta si alguien quiere cambiar mi dirección, vender mi negocio, suplantarme. Entonces, a nivel nacional, en las cámaras existe algo que se llama CIPREF, Sistema de Prevención de Fraudes. Cualquier radicación que se hace en la cámara automáticamente le genera una alerta a ese comerciante. Y ese comerciante puede comparecer a la cámara y decir, venga, es que me llegó una alerta que están vendiendo mi negocio. Eso no lo estoy haciendo yo. Y simplemente internamente dentro de la cámara se hace un procedimiento para obviamente pues detener, por así decirlo, ese fraude, ese posible fraude que se está haciendo. Obviamente, ¿a qué invitamos a los comerciantes? A que mantengan actualizado su correo electrónico, sus números de celular, porque esas alertas llegan ahí. Y que efectivamente estén consultando lo que les envía la cámara, ¿cierto? Entonces, imagínense que el comerciante reportó un correo o lo reportó de un tercero y no se da cuenta. Entonces, la cámara muy juiciosa le envía sus alertas y el comerciante o simplemente le llegan a la bandeja de no deseados porque él los estableció como correo no deseado. Entonces, esa es la invitación al comerciante, mantener su información en cámara muy actualizada y ver todos los correos que le envían, porque pues uno no sabe qué tipo de correo se le está enviando, notificándole para que él pueda, digamos, de manera temprana evitar un posible fraude. Muy bien. Walter tocaba un tema y era mantener la información actualizada. Y de alguna manera es el propósito de la renovación de la matrícula año tras año. Pero no es el único y tampoco el más importante. Hay unos más importantes que es la posibilidad de acceder a esos servicios cámara, Helmer. Claro que sí. Y antes, Carlos, de darte la respuesta, voy a expresar algo adicional a lo que ya expresó Walter sobre el tema del registro.
y es recordar que el registro mercantil es universal. El registro mercantil es un tema que en cualquier parte del mundo se tiene que tener. El registro mercantil es la base de datos que cada estado, que cada gobierno tiene de los empresarios, de lo que cada empresario tiene registrado, de lo que hace, dónde está ubicado, de quiénes son sus socios, representante legal. Esa información es información que en cada país debe ser pública. Es una gran base de datos con la que cuenta como consulta el Estado y cualquier otra institución que a bien tenga hacerlo. Entonces quería como dejar esa nota al margen porque creo que es importante que el comerciante empresario comprenda la necesidad que tiene cualquier Estado de tener ese tipo de control y de tener una información totalmente actualizada, permanente y de uso, digamos, de cualquier persona. De hecho, los últimos datos que tenemos del RUES, que lo mencionaba Walter, que es la gran base de todas las cámaras de comercio, presenta más de 60 millones de consultas en un año. Es decir, es una base de datos muy importante sobre la cual se basan personas y entidades para tomar decisiones. Ahora bien, sobre la necesidad de la renovación y los programas o la relación que estos tienen, hay que mencionar que, como ya se dijo, la tasa contributiva por matrícula por renovación es la base fundamental que está determinado por la ley. Es que la ley que nos dice a las cámaras de comercio, la ley nos entrega unas funciones clarísimas. La ley nos dice, usted tiene una función pública que es administrar los registros, pero tiene una segunda función que es convertirse en agencia de desarrollo empresarial del territorio. Y ser agencia de desarrollo empresarial del territorio enmarca más de 20 actividades, más de 20 tareas. Es decir, ahí está claramente expresado donde las cámaras tenemos esa obligación de entregar estos servicios. Y es, digamos, la sensibilización que existía en el comerciante de usar los servicios de la cámara. De alguna manera, y lo pongo entre comillas, como de demandar servicios de la cámara, que la cámara está en la posibilidad y en la capacidad de hacerlo, y además está determinada. Entonces, a través del recaudo de la renovación que se hace anualmente, las cámaras podemos seguir prestando servicios, como ya lo dijimos, de manera gratuita y de manera estructurada para los comerciantes y empresarios dependiendo de su momento de negocio. Muy bien. Walter, ¿cuál es esa dolencia o esa situación más común que se presenta, bien sea como falla o como dificultad que manifiestan los empresarios a la hora de formalizarse en una cámara de comercio como la nuestra? Bueno, pero más que en la nuestra, yo creo que en cualquier cámara de comercio del país es de pronto el desconocimiento de los servicios que ofrece la cámara. Por ejemplo, nosotros en Cámara de Comercio de Aburrasur tenemos un consultorio empresarial donde ese comerciante puede obtener cualquier tipo de asesoría tributaria, contable, laboral, jurídica, ¿cierto? Entonces, es más eso, o sea, es de pronto el desconocimiento de los servicios que te ofrece una cámara y solamente ver la cámara como la obligación de ir cada año. Hay comerciantes que de pronto asumen que se inscriben acá en una cámara, expiden su certificado y al año siguiente vienen a renovar. Y eso es algo que vienen haciendo año a año. Pero aquellos que empiezan a conocer los servicios que ofrecen a la cámara, digamos, aprovechan más digamos, esa tasa que pagan anualmente, ¿cierto? Eso yo creo que es lo más importante, o sea, como reconocer cuáles son, digamos, los beneficios que me entrega la Cámara por estar inscrito como tal. Muy bien, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a los empresarios que hoy nos ven y que están conectados con nosotros? Porque finalmente pueden que sean empresarios, puede que sean comerciantes, pero también puede que sean potenciales emprendedores los que hoy nos estén viendo. Listo, no, inscribirse en la Cámara, además de ser una obligación legal, es la posibilidad de mostrarme a los terceros como comerciante y siempre mantener actualizada la información que está en el registro, o sea, no solamente para los terceros, sino para las entidades municipales e incluso para las alertas que mencionábamos ahora, o sea, siempre mantener actualizada de primer momento su información. Muy bien, Walter. Hay una invitación muy especial que yo les quiero hacer antes de pasar a Helber y es que ustedes tienen esa posibilidad de antes de consultar con un particular, con un tercero, algún servicio que ustedes necesitan en su empresa, que toquen las puertas de la Cámara de Comercio y que pregunten a ver qué tienen o no, Helber. Así es, Carlos. Es que las cámaras de comercio cumplimos esa función misional.
que es acompañar, que es fortalecer al empresario, al emprendedor. Yo a veces me pregunto por qué el empresario o emprendedor no termina de conocer o de comprender todos los servicios y uno, de hecho, uno se atreve a preguntarles y a veces dice, no, es que a veces tengo en mi imaginario que después de que me registré a la cámara de pronto me cobra más. o de pronto algún tema legal está por ahí pendiente. Hay como un imaginario donde no hemos terminado de sensibilizar para que ese 100% que vamos creciendo año a año de comerciantes y emprendedores y empresarios vayan entendiendo realmente la función de la Cámara, esa segunda función. Porque si bien el registro es obligatorio, está establecido en el Código de Comercio, está regulado, está en norma, pues el comerciante quisiéramos que comprendiera que ese pago, esa tasa contributiva, ese registro, el cumplir con un requisito, tiene demasiados beneficios. Y yo creo que es el mensaje que quisiéramos dejar. O sea, comerciante, comprenda que estar registrado, estar formalizado, trae demasiados beneficios. No solamente te permite estar formalizado para hacer más negocios, para que un proveedor te mire de una manera distinta, para que un mercado, un cliente te mire distinto, para que accedas a créditos, para que accedas a beneficios del gobierno nacional, de un municipio. Es también todos los beneficios que tiene entregados de la Cámara de Comercio, es entrar a ese ecosistema. Es que yo creo que el emprendedor, en la medida, y eso lo vemos diariamente en los testimonios, cuando el emprendedor conoce el ecosistema, comprende todo lo que el ecosistema puede hacer por él, es un emprendedor que nunca más se suelta del ecosistema. Es un emprendedor que es como un hijo con un papá, no lo suelta la mano. O sea, porque una vez comprende lo que todos podemos hacer por él, entiende que ese camino puede ser más expedito para crecer, más rápido, puede ser más estructurado, con mayor información. A través de este ecosistema, ¿cuántos espacios de relacionamiento existen? Posibilidades comerciales, networking, encuentros, existen formas de acceder a créditos, existen formas de acceder a otras fuentes de financiación alternativas. Es decir, empresario, comerciante, emprendedor, en la medida que te acerques al ecosistema, totalmente seguro que vas a tener mayores oportunidades de fortalecer, de visualizar tu negocio y de llevarlo a un nivel diferente. Helber, podemos decir con certeza que un empresario que venga a levantar la mano y pedir ayuda en la Cámara de Comercio no se va con las manos vacías. Nosotros tenemos una premisa como Cámara de Comercio de Urrasur, y es que todas las personas que llegan a la Cámara de Comercio de Urrasur, bien sea un servicio registral o un servicio empresarial, están buscando algo. Están buscando la solución a una necesidad. Bien sea una necesidad de registro o bien sea una necesidad de, como le digo yo a un emprendedor, yo quisiera que me ayudaran a mejorar mis estrategias de marketing digital. ¿Qué tienen para mí? Lo tenemos. Entonces, 100% seguros, Carlos. Nuestra premisa es, todo empresario, emprendedor, comerciante que llegue a la Cámara de Comercio de Urrasur se va con una solución. Es más, si la solución no está en nuestras manos, le estamos entregando la recomendación donde puede encontrar esa solución. Pero es un principio de servicio. Nosotros tenemos 3 elementos claves del servicio, que son cercanía, oportunidad y pertinencia. Y esos 3 principios se mezclan directamente con la responsabilidad en que siempre tengamos una solución. Muy bien. Helber, muchas gracias. Gracias, Carlos. Walter, muchas gracias. Gracias a ustedes también, televidentes, por acompañarnos en esta nueva emisión de Estrategia TV, ya casi cerrando el año. Invitarlos, como lo hace Walter y como lo hace Helber, a que estén siempre muy cercanos a la Cámara de Comercio de Urrasur. Con toda seguridad aquí van a encontrar siempre una solución a sus dificultades. Ustedes no están solos, estamos para acompañarlos. Y por eso el propósito no solamente de toda la oferta de programas y servicios que tiene la Cámara, sino también de este espacio que les permite a ustedes conocer a profundidad qué es lo que puede hacer con la Cámara de Comercio de Urrasur. Los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión de Estrategia TV. Hasta pronto.